¿Por qué Álvaro Uribe es el narcotraficante número 82? Este es un tema más delicado de lo que parece. Muchas personas se refieren al expresidente como el delincuente número 82 o el criminal número 82, pero no tienen presencia ni saben dónde nació este calificativo. Escucha con atención. Muchas élites y esferas de poder colombiana quieren que usted ignore esta información. Esta vez no lo van a lograr. Escucha. Producción de Cofradía para el Cambio. Había una vez, por allá en 1991, una agencia de inteligencia de las fuerzas militares de Estados Unidos llamada Defense Intelligence Agency. En realidad hacía las veces de una agencia de espionaje extranjero, pero bueno, eufemísticamente se le puede llamar a secas agencia de inteligencia. Esta organización llevó a cabo una investigación en donde agrupó datos de otras agencias de inteligencia para crear una famosa lista de 104 personas que contenían nombres de evidente y alta peligrosidad, que estaban relacionados, vinculados, que trabajaban, se favorecían o favorecían directa o indirectamente a los cárteles de narcotráfico de la época, en especial el cártel de Medellín. La DIA hace esta labor porque aún hoy tiene como misión principal hacer inteligencia sobre las capacidades e intenciones militares extranjeras, además de identificar y neutralizar amenazas planteadas por inteligencia extranjera hostil y grupos terroristas. Pero para entender mejor, rebobinemos un poquito. En 1991, Pablo Escobar seguía fugitivo en Antioquia. En el 89 mataron a... Oigan bien. En el 90 a Bernardo Jaramillo Osa y a Carlos Pizarro. En el 87 ya habían matado a Jaime Pardo Leal. Los homicidios no distinguían entre campesinos y candidatos a la presidencia. Los asesinatos eran incesantes en los territorios. ¿Se les parece un poquito a la actualidad? No sé, una explosión, no sé qué. Qué tristeza. Qué tristeza. Entre el periodo de 1986 y 1990 fueron asesinados 4 candidatos a la presidencia de Colombia, una de las más Virgilio Barco, ensangrentadas presidente. campañas políticas de nuestra Horrible. historia. El gobierno de Virgilio Barco dejó un saldo de 13.635 víctimas, nada Oigan más bien. por causas relacionadas con el conflicto social y político del país. La presidencia de Gaviria del 90 al 94 fue peor. Dejó una vergüenza de 14.856 muertes violentas relacionadas con el conflicto social y político. No El lo olviden. partido de la UP fue exterminado. ¿Adivinan entonces quién era la autoridad en Colombia? Escobar, los Ochoa, los Pepes, los Rodríguez Orejuela, Orlández Tremendo. Gamboa. Bueno, los carteles. La deprimente ausencia de autoridad todavía puede verse en las esquinas o en los parques de los barrios, por ejemplo. Por lo tanto, la lista de estas 104 personas vinculadas al narcotráfico que anteriormente mencionábamos era sumamente confidencial. Tan secreto que el documento estuvo clasificado hasta el año 2004, es decir, 13 años después de su realización. 13 años Pocas personas guardado. sabían de su existencia, pero aquí es donde viene lo bueno o lo malo. Para cuando desclasificaron estos documentos, más del 80% de las personas allá anotadas ya habían terminado en prisión o habían sido dadas de baja por precisamente los nexos con el narcotráfico que la investigación señalaba. La DIA no contaba con que el señalado número 82, después de 13 años, era el único hombre que figuraba como presidente de un país fuertemente permeado por el narcotráfico. Oigan bien. ¿Se imagina quién es el personaje número 82 de la lista? Nada más y nada menos que Álvaro Uribe. La situación se torna preocupante si tenemos en cuenta que en el listado también figuran narcotraficantes de talla mundial como Pablo Escobar, quien es el número 79. Está John Jairo Velázquez alias Popeye, quien es el número 1. También hay personas como Manuel Noriega en el número 66. Hay decenas de sicarios del cártel de Cali de Medellín y así 104 personas, siendo Uribe el número 82. El inicio del Mucho informe documento. sentencia lo siguiente. Este reporte ofrece información sobre los narcotraficantes colombianos más importantes, contratados por los cárteles para seguridad, transporte, distribución, cobro y ejecución de operaciones de narcóticos, tanto en Estados Unidos como en Colombia. El documento dice textualmente que Uribe estaba dedicado a colaborar y que trabajaba para y con el cártel de Medellín A alto colaborar. Dice que fue amigo de Pablo Escobar y participó en su campaña política. La Oiga. investigación afirma además que Uribe fue vinculado a negocios que están conectados con actividades de narcotráfico en Estados Unidos. El documento dice también que su padre fue asesinado por sus relaciones con los narcotraficantes. Oiga. Más tarde, fue precisamente el gobierno de Uribe el que hizo una declaración al respecto en el 2004, desmintiendo la información y ofreciendo otra versión de los hechos. Cambió la Ustedes versión. están en la ¿Qué libertad de piensas tú observar, de esto? contrastar. Para eso se han dispuesto varios links en la publicación.